La Odisea de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas y a la vez más polémicas de los últimos meses, diría años. Christopher Nolan es incuestionablemente uno de los directores más exitosos de Hollywood de la historia, no solamente desde el punto de vista comercial, que es incuestionable, sino también artístico. Christopher Nolan ha hecho una película que claramente tiene un objetivo: ganar Oscars por todos los lados, y se ha creado una gigantesca polémica. Vamos a hablar de todo lo que ocurre alrededor de esta película, por qué hay tanta polémica y por qué también hay tanta gente que la está aplaudiendo. ¿Es otro fracaso woke o es una obra maestra? Vamos a hablar de todo ello. Esta película ha generado una gigantesca polémica no solamente porque adapta uno de los textos fundacionales de Occidente, una obra que se considera absolutamente esencial en cualquier estudio y en cualquier universidad cuando se está analizando los pilares de la sociedad occidental. También ha sido una película muy polémica porque antes incluso de consolidarse su recepción pública ya ha provocado una guerra cultural en todos los medios, especialmente entre comentaristas griegos y de la diáspora, entre historiadores y personas que se lo toman desde el punto de vista más político. Vamos a hablar de todo esto porque es espectacular. Primer elemento esencial de esta película es que se ha hecho todo lo posible porque no sea uno de esos horrores de efectos especiales utilizando constantemente imágenes electrónicas, etcétera. Se han gastado decenas de millones de dólares en que los barcos sean barcos, en que los lugares sean realistas, en darle realismo a la película. Primero, la película no es ni una de las obras maestras de Christopher Nolan, ni tampoco un desastre woke tipo Blancanieves. Es decir, es una película claramente con un objetivo. Objetivo, los Oscars a toda costa. Los Oscars a toda costa. Vamos a entender primero presupuesto y los ingresos. Lo primero que tenemos que saber es que esta es una película carísima, carísima. Más de 250 millones de presupuesto significa que va a necesitar recaudar como mínimo 650 millones de dólares para cubrir los costes de producción más los gigantescos costes de marketing y anciliares que van unidos. Ya hemos hablado muchas veces de lo complicado que es esto de los blockbusters en Hollywood, y desde el punto de vista económico, claramente esta es una apuesta a que se vaya a hacer un éxito incuestionable. Esto es relevante porque sabemos que a cierre de este vídeo, ya vista la película, que la probabilidad de que cierre con el mejor dato de recaudación de 2026, con unos 117, 120 millones de dólares, es muy elevada. Desde luego, los datos de recaudación son positivos incuestionablemente. Lo primero que tenemos que decir, por lo tanto, es que un fracaso woke o un fracaso comercial es difícil que sea. Universal, al contrario que otros estudios, no hace proyectos de paternalismo o de adoctrinamiento político. Pero aquí sí hay algunos elementos de subtono que han generado mucha crítica. Vamos a ir punto por punto. El debate que ha creado la película La Odisea de Christopher Nolan gira alrededor de unas cuestiones que van mucho más allá de si la película es buena o mala, si los uniformes no son acordes con lo que era la historia, etcétera, etcétera, que obviamente no lo son, está todo orientado, bueno, pues a hacer un gran blockbuster de Hollywood, claramente. Bueno, pero hay elementos muy sensibles aquí. Número 1. La decisión de no contar con ningún actor griego, ninguno en los papeles principales. Y esto, por supuesto, en una obra que estás adaptando, que no solamente es una de las obras seminales, absolutamente pilar de la creación de la cultura occidental y de la cultura griega, pues obviamente genera un montón de polémica. Estamos viendo cómo Hollywood toma un clásico, lo filtra por las sensibilidades del presente de
la conversación de Estados Unidos y lo convierte en el campo de batalla perfecto para discutir la identidad, representación, fidelidad cultural y políticas contemporáneas. Y esto sí es importante, porque cuando se habla de todo esto de la apropiación cultural, pensad por un momento si se tomase pues un libro o una historia mitológica de África, ¿no? Y se pusiese a una persona que fuese un actor blanco de Wisconsin, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a chirriar. El reparto, fíjate, está elegido de manera muy evidente. Incluye a Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco y a nombres como Zendaya, Lupita Nyong'o o Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Elliot Page. Pero claro, la primera crítica es una odisea sin griegos, mientras es muy evidente que el casting de los principales actores busca la diversidad. Curiosamente, a la hora de llevar a cabo la interpretación de una de las obras más importantes de la cultura griega, no hay un solo actor griego. Piénsalo por un momento. Por supuesto, muchos me diréis, oye, pero si ha habido un montón de películas de Hollywood en la que se ponía a Zorba el griego con un actor que no era griego, en la que se ponía en la propia adaptación de la Odisea, no había tampoco actores griegos. Ya. Pero es que cuando resulta que en la decisión de hacer la película La Odisea de Christopher Nolan, tienes como objetivo incuestionable en ese casting que haya diversidad y que haya toda una conversación evidente, muy diaria en Hollywood sobre quién puede o no puede hacer un papel en algún tipo de película y quiénes son los que están llamados a llevar a cabo esas adaptaciones, resulta que mientras estás buscando la diversidad absoluta, eliminas lo más importante, que es la tradición griega. Esto es muy relevante. Ha habido cartas abiertas, protestas públicas de comunidades griegas y grecochipriotas que sostienen que el problema no es la diversidad en sí, sino la desaparición simbólica del propio pueblo griego en toda la historia en la que nace su legado cultural. Toda adaptación afecta a la estructura narrativa. Por supuesto, cualquier transformación incluye una visión del autor y eso no es el problema. El problema es cuando se hace un cambio radical del sentido cultural de la propia obra. Y es muy evidente, la crítica no es simplemente que esto no es exacto, que es ridículo, por supuesto. La crítica es que esto no solamente no tiene nada que ver con el original y, por supuesto, no tiene nada que ver con la cultura griega y con la cultura occidental, sino que intenta desvirtuarla. Y aquí entra la primera crítica más relevante, ¿no? Que es la de utilizar una traducción que ha sido muy criticada, la de Emily Wilson. Emily Wilson es una persona muy, muy respetada y con un enorme prestigio. Fue la primera mujer en traducir íntegramente la Odisea al inglés y su trabajo ha sido ampliamente aplaudido en todo el entorno académico y literario. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, ha sido criticada ampliamente por la utilización de un sesgo en el que la traducción siempre busca en algunas palabras y en algunos momentos un elemento en el que se intenta dar como una especie de ideología, y esa ideología claramente desde el punto de vista feminista. Se le llama la Odisea feminista por todos los lados, no es algo que me haya inventado yo. Los que la critican, y son muchos, le acusan de enfatizar aspectos como la violencia patriarcal, la situación de las esclavas y la perspectiva de los personajes femeninos de una forma que, según ellos, desplaza el sentido épico tradicional del texto. Por supuesto, toda traducción es una interpretación, por lo tanto, a mí no me preocupa tanto esta parte. Es más, no me preocupa porque vista la película tampoco es una película que digas que tenga un tono o una especie de propaganda o adoctrinamiento feminista. Para nada, para nada. ¿Dónde empiezan los verdaderos problemas o por lo menos la crítica de la película? El casting de Lupita Nyong'o como Helena de Troya es claramente uno de los elementos simbólicos más visibles de lo que ha sido la crítica. Su presencia, que está
asociada al imaginario de Helena, pues ha sido utilizada por todos los críticos como el ejemplo de una lectura que no solamente reinterpreta a Homero, sino que rompe con la imagen tradicional del mundo griego para ajustarla a los parámetros contemporáneos de representación. Aquí hay dos cosas que me parecen interesantes. Fijaos. Primero, no es la primera vez que se presenta a una persona afroamericana como Helena en una representación de la Odisea. Ya lo hizo Orson Welles en los años 50 en París, en una obra de teatro con Eartha Kitt. Eso es un dato. Y nadie se quejó. ¿Por qué se está quejando una parte no pequeña de la gente que ha visto la película sobre el papel de Lupita Nyong'o? Número uno, porque no concuerda de ninguna manera con el casting realizado para el resto de la película. Importante. Número dos, por las propias palabras de Lupita Nyong'o al hacer la promoción de la película, que esto es el problema. I'd be like, so Homer, how do you feel about the screen time given to these women, considering how little you spent with them? Fíjate, o sea, lo que dice en la promoción de la película, le diría ella a Homero: ¿cómo te sientes ante el poco nivel de representación, el poco tiempo que pasa de estas mujeres en la historia y el poco tiempo que has pasado con ellas? Vuelvo a repetir, en la Odisea, los personajes femeninos no solamente no son irrelevantes, no solamente no son personajes de poca entidad, sino que tienen algunos de los personajes más relevantes, tanto desde el punto de vista de poder, como de diversidad, como de capacidad de tomar decisiones, con enorme complejidad y enorme diferencia entre las diferentes mujeres. Por lo tanto, lo primero que está mostrando la protagonista o una de las protagonistas de la película es que no se ha leído la Odisea. Es increíble, ¿verdad? Oh, okay. And then do you lean forward and look at him like that? Yes, like, ¿Ves? Esto es un problema que es el de la superioridad moral y el de esa visión de que todo lo que haya podido escribir un hombre, y eso que Homero, hay toda una cantidad de debates sobre quién era exactamente Homero, ¿de acuerdo? Fíjate que es partir de la base de que la historia original era antimujeres. La historia original de la Odisea no era antimujeres, ni lo es. Podéis leerla, la habéis leído todas. Es todo lo contrario. A mí no me importa que la persona que esté haciendo de Helena sea una persona afroamericana. No me importa. Sí me importa que la actriz de nuevo utilice la enorme plataforma que tiene para decir una cosa que es falsa. Primero, que la Odisea original no tenía espacio para las mujeres, falso, y lo más importante de todo, esa superioridad moral y ese adoctrinamiento completa y absolutamente injustificado. Sí, la polémica sobre el casting de Lupita Nyong'o activa el debate racial que ha abierto ella, no las personas que han visto la película. La presencia de Elliot Page, un actor trans, también ha activado el debate de género. Page vuelve a colaborar con Nolan años después de Inception, en el que era todavía una mujer, en una etapa completamente distinta de su vida pública. ¿Qué es lo que ocurre? Ha incorporado a Elliot Page en la película desde un punto de vista que no concuerda para nada con el papel que recibe. Es decir, pones a un actor trans que es una persona chiquitita y desde luego, pues que no da la imagen como héroe, como un héroe de la historia. Fíjate. No es por nada, ¿sabes? Pero que esta persona, este señor, ahora, el señor Elliot Page, pues es un actor muy bajito y un actor de una envergadura muy pequeña como para, digamos, aparecer ahí como un héroe, como un soldado fuerte, etc. Al final, el hecho de que un actor trans ocupe un lugar heroico, central y visible dentro de un imaginario mitológico, pues obviamente no es el problema. El problema es que no
pinta nada esta persona comparado con el personaje que está haciendo. Aquí lo que estamos hablando no es de actores trans o actores afroamericanos, sino la intencionalidad de meter el debate de raza y de género cuando en la propia película no tienen ningún sentido. Claro, el objetivo aquí no es honrar el texto original, ni mucho menos crear una adaptación fidedigna. Nadie espera eso. Pero desde luego lo que está claro es que el mundo ha cambiado y que la conversación sobre género y sobre raza es perfectamente aceptable, pero no en un solo sentido. ¿Por qué? Porque lo que resulta evidente en esta película es que cuando se trata de la cultura griega, de las personas griegas, del país Grecia y de todo lo que tiene que ver con los pilares de la cultura occidental, eso se puede cambiar sin el más mínimo problema y convertirlo en irrelevante. Y cuando se trata de poner a una serie de actores como cuota de diversidad, resulta que queda muy mal cuando la evidencia es que además de tener una pequeñísima participación en la película, absolutamente pequeña, lo más importante es que lo estás utilizando exclusivamente para generar una polémica que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún sentido ni con los papeles que están llevando a cabo, ni tampoco, por supuesto, con la historia, ni tampoco con el ejemplo de lo que es el casting del resto de los actores. Y entonces resulta que La Odisea parece menos una adaptación libre de la obra de Homero y más una operación de resignificación cultural. Eso es lo que parece, con un objetivo: recibir un montón de Oscars porque te van a aplaudir por haber puesto a un actor trans y a una actriz afroamericana. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Por lo tanto, ¿vas a pasar un buen rato? Seguro que vas a pasar un buen rato. ¿Vas a pasar un rato como el que pasaste en Memento o The Dark Knight? No, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. La utilización del exceso en la película es muy evidente. El exceso en cuanto a una fotografía completamente exagerada, de todo oscuro constantemente, un tono muy oscuro, etc. Bueno, pues puede ser una decisión, pero no es una decisión adecuada en mi opinión. Y luego los diálogos no son buenos, teniendo en cuenta la fuente de la que bebe. ¿Está bien reinterpretar el legado de una historia mitológica según las necesidades de la sociedad moderna? Pues claro que sí. La pregunta no es esa. La pregunta es si aceptamos que se elimine completamente toda referencia a los elementos esenciales de la cultura occidental y de la cultura griega y a la vez se introduzcan cosas que no están dentro del debate, y que no tienen nada que ver con la historia y por lo tanto chirría completamente. Lo triste de esta película es que podía haber sido una obra maestra y que Christopher Nolan ha preferido utilizar toda una serie de cosas que van a dar polémica y que a la vez van a generar un blockbuster que incuestionablemente va a funcionar muy bien y que le va a permitir acelerar su carrera hacia los Oscars utilizando elementos que en realidad son muy pequeños en la película, pero muy grandes y por lo tanto se introduce un cierto nivel de hipocresía. Y aquí lo que se refleja es algo muy claro en nuestra época y muy evidente en Hollywood. Una época que dice venerar los clásicos y la historia, pero luego lo único que hace es rehacerlos a su propia imagen y según su narrativa. Se trata de una apropiación clarísima y una sustitución cultural que tiene un único sentido: eliminar todo lo que tiene que ver con la cultura occidental y con la cultura griega, o prácticamente todo, y poner en su lugar pequeños elementos y pinceladas de este wokismo que ha tomado Hollywood y que está convirtiendo a lo que era una industria orientada hacia el público en una industria orientada hacia sí misma. Que no te engañen.